Bienvenidos mis queridos estudiantes de segundo grado. ¿Cómo están ustedes? Regresando de esas mini vacaciones que hemos tenido, pero con mucha energía y ganas de seguir aprendiendo, ¿verdad? Que aquí en Ciencias Sociales hemos aprendido durante estos 2 trimestres muchas cosas que nos son útiles y asimismo vamos a seguir con este tercer trimestre. Dios me los bendiga y vamos a ver cuál es el tema del día de hoy de la clase. Origen de la comunidad. Ese es el tema para el día de hoy. Origen de la comunidad. Vamos a ver de dónde surgió la comunidad, cuáles eran los primeros pobladores, de dónde salió su nombre. Todas esas cosas son importantes, chicos, que ustedes lo sepan. ¿Para qué? Para que tengan un conocimiento general del lugar donde ustedes viven. Recordándoles siempre de que el lugar donde nos vamos a situar es donde está la escuela. Soy su maestra Zaira González y también está la maestra Nati Campo, que más adelante nos va a acompañar. Vamos, chicos, entonces a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a ver, vamos a conocer nuestros pueblos, nuestros orígenes, de dónde salen, ¿verdad? Aquí vemos una foto y en esa foto vamos a ver qué nos dice la foto. Las personas tienen un letrero que dice Darién, ¿verdad? Darién, que es una provincia de la República de Panamá, una de las provincias más grandes, uno de los pulmones de Panamá. ¿Por qué? Porque en Darién la vegetación es bastante amplia. Entonces, chicos, ya vamos viendo qué es lo que más o menos vamos a ver en la clase del día de hoy. Continuamos. Vamos a ver aquí, vamos a hacer un comentario con la familia, porque en Ciencias Sociales no se trata de que solamente veas la clase, sino también que interactúes en familia. ¿Qué es un acontecimiento histórico? Aquí hay varias preguntas con las cuales tú puedes ir viendo. Si no sabes qué es, tienes que preguntar. ¿Qué es un acontecimiento histórico? Un acontecimiento histórico es algo que ocurre y que marca un presente y que hace que haya cambios durante un periodo. ¿Cuáles son los personajes más destacados de la comunidad? Bueno, esos personajes que tú ves que ayudan de una u otra forma a que esa comunidad surja, pueda tener mejores cosas. Muchas veces las comunidades cuando llegan no tienen ninguna organización. Alguien tiene entonces en ese momento que tomar el liderazgo, y ese liderazgo es el que hace que las personas se destaquen y puedan ayudar entonces a la comunidad. ¿Cuál es el origen de mi comunidad? Una pregunta muy importante que todos debemos hacernos. ¿De dónde salimos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde queremos ir? Entonces, el origen de la comunidad es, por ejemplo, cuando llegas a un lugar donde puede ser que no esté habitado todavía y las personas vayan buscando una mejor tierra, buscando una mejor forma de vivir. Entonces, es de allí de dónde se toma el origen de la comunidad, de dónde proceden los primeros pobladores. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Panamá, la población muchos años atrás se concentraba en lo que era el centro de la ciudad. Luego, como ya eran demasiadas personas dentro de lo que era el centro de la ciudad, entonces fueron emigrando hacia las afueras de la ciudad, no tan al centro de la ciudad, y entonces ustedes ven allí que surge lo que es Panamá, Panamá Oeste, y también acá el área este de la ciudad capital. ¿Por qué? Porque las barriadas han ido hacia allá. Construyendo hacia allá, ¿por qué? Para desahogar un poco lo que es el centro de la ciudad. Entonces vamos a ver cuáles eran los primeros pobladores, de dónde venían, ¿verdad? Continuamos. Vas a dibujar algún hecho histórico ocurrido en tu comunidad. Y aquí, ¿cómo sabes si ha pasado algo histórico en tu comunidad? Pueden ser cosas muy sencillas. Puede ser que dentro de lo que es tu comunidad antes no había agua potable. Entonces, un grupo de personas se hayan reunido y puede ser que formaron un comité
donde fueron a ver cómo podían conseguir de que el agua potable llegara a su comunidad. Eso es un hecho histórico. También puede ser, de repente, si en la comunidad no había luz eléctrica, cómo llegó esa luz eléctrica hasta que fuera hasta tu comunidad. Entonces, todas esas cosas importantes que pasan dentro de la comunidad, debes conocerla. Ese puede ser un hecho histórico. También puede ser un hecho histórico de cómo se escogió el nombre de la comunidad donde tú vivas. Todas esas cosas las puedes hacer a través de un dibujo y lo puedes mandar a tu maestro para que tu maestro conozca de dónde el hecho histórico al que tú te estás refiriendo. Eso en cuanto a la comunidad, pero también hay otros tipos de hechos históricos y puede ser que una persona en tu comunidad se haya destacado en lo que son algún estudio y eso marcó un precedente dentro de la comunidad. Continuamos. Aquí vas a contestar ciertas preguntas. Puedes convertirte en un reportero, en un historiador, ¿verdad? Entonces allí vas a contestar estas preguntas que dicen, ¿qué ocurrió en el hecho histórico que dibujaste? Allí vas a hacer la descripción de ese dibujo que tú realizaste. ¿Qué ocurrió en ese hecho histórico? Vas a explicar de qué se trata lo que tú dibujaste. ¿Quiénes participaron? De repente solamente participó una sola persona o de repente participaron un grupo de personas y allí puedes mencionarla, ¿verdad? ¿Por qué es importante el hecho histórico al que te referiste? ¿Qué beneficios le trajo a tu comunidad o qué importancia para el lugar puede ser que tenga ese hecho histórico al cual te estás refiriendo a través del dibujo? Vamos a ver aquí, vamos a motivar el aprendizaje y aquí yo los invito a todos a que se aprendan esta poesía, ¿verdad? Dice, los primeros pobladores. Los primeros pobladores eran muy trabajadores, con huesos y algunas piedras fabricaban herramientas. Su ropa las hacían con piel y pescaban para comer. En la caverna se metían cuando mucho frío hacía. Eran listos, desde luego, con un palo hacían fuego y también sabían pintar algún que otro animal, ¿verdad? Aquí se está describiendo la forma en que los primeros pobladores de hace mucho tiempo eran. ¿Qué era lo que tenían para hacer sus trabajos? Esto eran bien inteligentes porque ellos agarraban huesos que se encontraban de algún tipo de animal y lo convertían ¿en qué? En una herramienta. Muy bien, lo convertían en una herramienta. Para no pasar frío, ¿qué hacían? La piel de algún animal venían y la convertían en ropa que les cubría su cuerpo del frío, ¿verdad? En las noches de frío. Muy bien, para comer, ¿qué hacían? Eran pescadores, ¿por qué? Porque cerca tenían algún río, también eran cazadores, entonces allí eso era lo que utilizaban para subsistir, para poder tener energías para comer. ¿Y cómo hacían las casas? No eran unas casas como las que vemos ahora, eran cuevas o cavernas en la cual ellos se resguardaban del frío, de la lluvia, del sol y eran muy listos. ¿Por qué? Porque con un palito o con piedra hacían ¿qué? Una fogata, prendían. ¿Para qué? Para también mantener ese calor en la caverna. Muy bien, vamos a ver qué fue lo que más te gustó de la poesía. Vamos a ver un poquito qué fue lo que te gustó más de la poesía. ¿Será que de la poesía lo que más te gustó era la forma en que se vestían o cómo hacían una herramienta? ¿Y qué tal si ahora tú haces una herramienta con algo que te encuentres dentro de tu comunidad? De repente puede ser que tengas algún árbol que se haya caído y puedes usar una rama y hacer una herramienta, ¿verdad? ¿Cómo eran los primeros pobladores? ¿Cómo te imaginas tú que eran los primeros pobladores? ¿Eran personas blancas, delgadas o eran personas un poquito gorditas? ¿Cómo eran esos pobladores? ¿Cómo tenían el cabello? Todas esas cosas las puedes hacer aquí en una descripción, porque en realidad eso es lo que estamos pidiendo, una descripción utilizando tu imaginación.
¿dónde vivía el hombre de las cavernas? A ver, ¿dónde vivía? ¿Por qué tenía que vivir en una caverna? ¿Por qué no vivía en una casa normal como ahora? O como las que tenemos en este momento. Y menciona 3 cosas que hacían los primeros pobladores. Según lo que leíste en la poesía, 3 cosas que hacían los primeros pobladores. Puedes irte a lo que era la creación de instrumentos, puedes irte también a cómo conseguían su alimentación y las cosas a las cuales ellos se dedicaban, ¿correcto? Aquí vas a investigar con tu familia, escribe el nombre de los fundadores de la comunidad. ¿Y qué quiere decir eso de fundadores? Bueno, los fundadores son las primeras personas que llegan a una comunidad, ¿verdad? Entonces, por lo general, ustedes me van a decir, pero ¿cómo vamos a saber quiénes fueron las primeras personas? Dentro de nuestra comunidad siempre hay una persona que se dedica a recolectar datos. Estos datos, por lo general, también lo guardan en lo que son las juntas comunales y allí hay una persona que se encarga de que esos datos ir recolectándolos, ir escribiendo, ¿para qué? Para más adelante poder transmitirlo, poder compartirlo con alguien que lo necesite. Entonces, en este momento, ya sabes, hay que ir averiguando quiénes fueron los primeros fundadores. Si no saben el nombre específico, quizás sepan cómo era el apellido, qué apellido tenía, y allí pueden entonces tomar nota. Ya sabes, quizás ese primer fundador tú no lo conociste, pero sí conoces su descendencia, ¿verdad? Entonces es muy importante de que ustedes sepan quiénes fueron los fundadores de la comunidad. Vamos a ver aquí, en esta imagen, describe cómo crees que vivían los primeros pobladores en el recuadro. Vamos a ver la imagen. Miren ustedes la imagen. Aquí hay una mascota, tenían fuego. El vestido que cargan no es un vestido común de ese que nosotros utilizamos o que compramos en un almacén, ¿cierto? Son pieles gruesas porque en ese momento quizás hacía mucho frío y se mantenían. ¿Cuántos miembros de esa familia hay allí? Y si te das cuenta, estaban, ¿qué cosa? Descalzos. Todavía no usaban zapatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás en ese momento no había una fábrica de zapatos como tal. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que fueron los primeros zapatos? ¿Hechos con qué material? ¿Qué material tú crees que utilizaron? ¿Tú crees que utilizaron algo de la naturaleza para poder cubrirse sus pies? Porque era muy importante cuidar sus manos, sus pies, cuidar la piel. Porque en aquel tiempo, en la época de los primeros pobladores, no había, ¿qué cosa? Doctores, así que había que estar bien resguardados, ¿verdad? Una comunidad siempre sufre cambios a lo largo del tiempo. Las primeras personas que poblaron eran muy diferentes a las que conocemos. Recuerda la imagen que acaba de pasar. No estaban vestidos igual como estamos nosotros en el día de hoy. Así que allí hay un cambio. También en la comunidad, quizás la comunidad donde tú estás en este momento tenía casas muy distintas a las que eran. Te invito a que de repente en internet puedas buscar cómo era tu comunidad antes y allí poderla ver. Y vamos a ver aquí los acontecimientos históricos de los pueblos. Todas las comunidades tienen una reseña histórica. La reseña histórica es el relato o acontecimiento que han ocurrido en la comunidad desde su fundación hasta la actualidad. Las personas que estudian los acontecimientos históricos de una comunidad o un pueblo se llaman historiadores. Los historiadores nos enseñan los acontecimientos que dieron origen al establecimiento de una comunidad. Para conocer los acontecimientos históricos de una comunidad se necesitan de fuentes de información escrita como el periódico, revistas, libros, cartas y otros, y de fuentes no escritas como personas, artesanías, objetos, utensilios. Los primeros pobladores del istmo fueron de aborígenes como chanjenas, dorances, suris, cuevas, y más tarde los descendientes de los Kuna en Verá, Guaunán. Luego de la exposición de la conquista, llegó Rodrigo Galván de Bastida en 1501 y Cristóbal Colón en 1502.
Hoy queremos dar agradecimiento al profesor Dionis Cubilla Montezuma, que es el encargado de realizar nuestros PPTs. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores. De fundaciones, televisoras, radioemisoras por apoyarnos en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verla a través de la aplicación de MedCongo. Recuerda, conéctate con la estrella. ¡Nos vemos! Muy buenos días, queridos estudiantes de segundo grado. Bienvenidos hoy a la primera clase del tercer trimestre. Chicos, ya es nuestro último trimestre. Sé que te has esforzado lo máximo, así que vamos a dar inicio, ¿verdad?, a nuestro tema del día de hoy, que corresponde a Ciencias Sociales. Soy su maestra Nati. Vamos a iniciar con el origen de la comunidad. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito, ¿sí? Ok. Aquí puedes observar, estamos viendo el origen, ok, de la comunidad, estamos viendo el origen, la evolución de cada uno de ellos. Muy bien, quiero que observes muy bien las imágenes. Si quieres le puedes tomar hasta una captura de pantalla, porque vamos a explicar un poquito más de lo que ellos utilizaban, ¿verdad?, en esa época, hace mucho tiempo, hace muchísimos años. Muy bien. Aquí puedes observar, ¿verdad?, algunas herramientas que se utilizaban. ¿Para qué? Para la caza, ¿ok? Para la pesca. También se utilizaban, ¿verdad?, para ellos poder hacer fuego. Bueno, vamos a explicarte cómo ellos hacían y con qué. Estos, nuestros primeros pobladores, hace muchísimos años, como en esa época de repente no existía el hierro, o sí existía, pero ellos no sabían, entonces ellos utilizaban otros materiales como hueso de animales, utilizaban también lo que eran de repente madera, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder hacer sus herramientas de supervivencia, para poder cazar, como vemos aquí, para poder ir de pesca. Miren los arpones que ellos realizaban, ¿verdad? Cómo tallaban cada una de esas herramientas utilizando simplemente lo que ellos tenían en ese momento. Entonces, aquí en la siguiente imagen puedes observar cómo ellos ponían parte de lo que vivían. Todas esas pinturas, la verdad, son pinturas rupestres de hace muchísimos años. Esas pinturas cuentan la historia de no solamente nuestros primeros pobladores, sino de la humanidad completa. Muchas veces se cree que las personas o los individuos que hacían esas pinturas en las cuevas eran las mujeres, porque los hombres normalmente eran los que salían a cazar, a pescar, ¿verdad?, a buscar el alimento. Entonces, las mujeres, ¿verdad?, se quedaban con sus niños y ellos en las paredes de las cuevas ponían o hacían los dibujos de la historia de lo que ellos estaban viviendo. Si hacían una fogata importante por algo que estaban viviendo en ese momento, o si hubo de repente alguna casa que les costó, todas esas historias que ellos vivían, ellos las pintaban, ¿verdad?, en las cuevas, con las cuales eran sus casas. Esta es una historia muy hermosa porque es parte de lo que nosotros hoy conocemos. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué fuentes de información o cómo nosotros podemos saber que todas esas cosas sucedieron o dónde las podemos encontrar. Bien, todas estas fuentes de información podemos encontrar cada una de estas historias. ¿Por qué? Porque las personas, los arqueólogos, los paleontólogos, todas estas personas súper importantes también han realizado sus estudios y todos lo han colocado en libros, también en periódicos cuando hay una noticia nueva, en revistas y también, ¿verdad?, por cartas, escritos, pergaminos, y todo esto lo guardan. ¿Para qué? Para seguir investigando y leyendo los primeros apuntes o cada investigación que se ha realizado y también poder actualizarla con el tiempo.
Muy bien. Para la próxima semana vamos a realizar una pintura rupestre, ¿ok? ¿Te parece? Y te voy a indicar cuáles son esos materiales que vas a necesitar. Para eso vas a tomarle una captura de pantalla súper importante a esos materiales que vamos a estar utilizando. Témpera, esponja, una hoja blanca o también puedes tener un papel de construcción de color marrón si lo tienes. Si no, tu hoja blanca. Tijera, lápices de colores o marcadores. Ok, como puedes observar allí tenemos una pintura en esa época, ¿verdad? De todas las manos de repente que vivían en una sola cueva o la familia que vivía allí, cada uno dejaba su marca. Nosotros vamos a realizar una pintura rupestre y espero que te encante porque vamos a utilizar mucho de esas manitos, ¿verdad? Que es súper importante. Y muy bien chicos, con esto súper rapidito terminamos el día de hoy nuestra clase de ciencias sociales. Te espero la próxima semana y bienvenidos. Vamos a darlo todo por el todo este último trimestre. Un beso. Recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. Chao, chao.